Volvemos al aire, estamos en este bloque acompañados telefónicamente con la doctora Eugenia Arauz. Ella es médica, es de la localidad de Ledesma, trabajaba en Fraile Pintado. Podemos decir que fue la primera profesional de la salud, digamos, que se contagió con COVID-19 y hoy, felizmente recuperada, tiene la deferencia de atendernos a nosotros para conversar con nosotros. Eugenia, ¿me estás escuchando? Te saludamos desde Sin Límites. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, los escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a toda la teleaudiencia de Canal 4? Un gusto estar con ustedes. Doctora, ¿usted tiene claro cómo se contagió? No, mi diagnóstico fue casi de casualidad. Tenía síntomas inespecíficos que no encuadraban dentro de un cuadro sospechoso de coronavirus y bueno, por incidencia familiar me lo hice, pero no entrando, digamos, con activación de protocolos, sino pidiéndolo específicamente yo al equipo de Centinela que hay acá en el Hospital Orías, y por ser personal de salud accedieron a hacérmelo, y así fue que me enteré del diagnóstico, ¿no? O sea, mis síntomas eran dolor de cuerpo, decaimiento, una leve febrícula, pero no tenían ningún síntoma respiratorio, con lo cual pensé en un primer momento que podía ser dengue. Cuando me llegó el diagnóstico, que no lo podía creer. Y síntomas así asociados a coronavirus tuve ya una vez internada, que fue la pérdida del gusto y del olfato, pero nada más que eso. Dice que se pierde absolutamente el gusto y el olfato, no tiene nada. Tomar un té era como tomar agua caliente, dice. Sí, es increíble porque nunca me pasó en toda mi vida. Uno cuando está resfriado siente una disminución del olfato, a veces del gusto, pero muy leve. Pero en este caso es increíble porque no se siente. De hecho, para probarme los sentidos me acercaban algodón embebido en alcohol y no se sentía pero absolutamente nada. Tomaba el té y era igual que tomar agua caliente. Totalmente se pierde. Sí, obviamente se recupera. Todavía no estoy al 100%, pero ya recuperé bastante ambos sentidos. Pero no sentí nada. ¿En cuántos días más o menos empezó a recuperar el gusto, el olfato? Más o menos en 10 días. Más o menos al quinto día de la enfermedad aproximadamente tuve esa pérdida total de ambos sentidos, y 5 días debo haber estado sin sentir nada. De hecho, en el hospital, en el Hospital San Roque, la limpieza es muy frecuente, 2-3 veces por día entran a limpiar las habitaciones con lavandina, y las chicas me decían, ¿no siente el olor, doctora? Nada de nada, le digo, no siento absolutamente nada. Cuando le dio el PCR positivo, inmediatamente la trasladaron al San Roque. ¿Antes estuvo en su casa usted? Claro, sí. A mí me hicieron el test un día martes y un viernes recién me dieron el resultado. Todos esos días yo estuve en mi casa, sin ir a trabajar, por supuesto, porque no me sentía bien, pero conviviendo con mi familia. Porque de hecho, como le digo, no sospechaba el diagnóstico. Entonces el riesgo estuvo con mi familia. Creo, porque este tema del coronavirus está en constante investigación y cambio, tendrá que ver con mi carga viral, pero bueno, no contagié ninguno, ni de mi trabajo ni de mi familia, pero estuve varios días conviviendo aquí en mi casa con ellos. Eso le iba a preguntar, porque qué invariable que es el comportamiento, ¿no es cierto? Porque lo lógico sea que haya contagiado a su familia, con lo cual convivió varios días sin saberlo. Exactamente. Pero esto derrumbó toda lógica. Eso ya lo venimos viendo desde el comienzo de la pandemia, y más aún ahora palpándolo casi día a día. Derrumba las lógicas. O sea, lo lógico sería, porque pasa en cualquier resfrío y en cualquier gripe, que uno de la familia se enferma y así como en cadena comienza a caer el resto. Pero esto se presenta de esta forma. A veces un paciente que está con los síntomas por ahí más evidentes de la enfermedad contagia 15 o 20 personas, y otro, como en mi caso, que estuve conviviendo con mi familia 4 días casi, no se contagió ninguno, gracias a Dios. Pero bueno, así se comporta. Sí, me trasladaron a Jujuy, como era una de las primeras, había pocos casos todavía a nivel provincia, así que todo caso positivo se lo trasladaba a Jujuy. Estuve unos días en el hospital de campaña, después estuve en el Hospital San Roque, después volví al hospital de campaña y a los 12 días recién me dieron el alta hospitalaria. Cuando usted se contagió,
¿En Ledesma y en Fraile había casos? No había todavía, ¿no es cierto? No había, por lo menos informados oficialmente no había. Hay por ahí algunas confusiones porque son personal que trabajan, por ejemplo, en Caimancito y la familia vive acá, entonces había confusión, pero así como oficialmente no había casos confirmados. De hecho, cuando mi esposo era el que me insistía que me hiciera el test, la PCR, yo le decía que no, porque no tenía forma de haberme contagiado, le decía yo, ¿no? No hago guardias, no había visto pacientes respiratorios, no había visto pacientes febriles, yo trabajo en un puesto de salud, entonces dentro de mi creencia de cómo se manejaba, cómo se venía comportando esta enfermedad, yo no era un personal de salud de riesgo. Y bueno, y aquí estamos. Probablemente hubiese sospechado el diagnóstico cuando tuve la pérdida del olfato, pero como le digo, yo llevaba 5 días internada. ¿Hace cuántos días le dieron de alta a usted en el San Roque? El martes pasado. ¿Y su vida hoy cómo es? ¿Está en la casa, digamos, convaleciente en la casa? Sí, todavía tenemos que hacer el aislamiento domiciliario 14 días, que se cumpliría ahora el fin de semana, y ya volveríamos a trabajar normalmente. En mi caso, volvería a trabajar normalmente. ¿Le hicieron alguna propuesta o le plantearon el tema de la posibilidad de donar plasma? Sí, en realidad pregunté yo, al ser personal de salud, una de las primeras cosas que me interesó saber y cerciorarme, interiorizarme del tema fui yo. Pregunté en el Hospital San Roque y ahí más o menos empecé a conocer cómo venía la mano con el tema de la donación de plasma. Terminé de confirmarlo una vez que hablé con la gente de hemoterapia de Jujuy y en realidad es bastante limitada la posibilidad de donar plasma. Primero, no todos los que tenemos coronavirus creamos las defensas suficientes como para ser donantes. Es muy mínimo el porcentaje. Y además de eso, las mujeres que hayan tenido antecedentes de partos o abortos no pueden ser donantes, porque durante el embarazo se crea un anticuerpo que puede ser potencialmente mortal para la persona que recibe ese plasma. Así que toda mujer que haya tenido un hijo o haya tenido un antecedente de aborto ya queda descartado, digamos, como posible donante. Entonces eso le disminuye mucho la cantidad, ¿no? Porque tenemos casi un 50% entre hombres y mujeres, y casi todas las mujeres de edad media ya han tenido un antecedente ginecológico, entonces queda solamente la otra porción, y de esos tienen que evaluar que no tengan enfermedades asociadas, que no hayan recibido transfusiones, que hayan creado la suficiente cantidad de anticuerpos como para ser donantes, así que el porcentaje que puede ser donante es muy bajo. De todos modos, dicho esto, digamos, la idea es que todos se presenten y que evalúen la gente de hemoterapia quién puede y quién no, ¿no es cierto? Porque la verdad que hace falta el plasma y lamentablemente no todos los convalecientes vamos a poder ser donantes. Usted me dice que le dieron de alta el martes pasado, el martes que viene se cumplirían los 14 días. En este caso, que a su familia dentro de 14 días la vuelven a analizar, ¿cómo se maneja eso? No, van cambiando también todos esos protocolos, tiene que ver con la situación que está pasando en la provincia, que como sabemos hay muchos casos. Si contamos por cada caso todos los contactos estrechos, la verdad que se hace muy tedioso poder controlar a todos, sería lo ideal, pero no pasa. Mi familia fue controlada porque, como le decía recién, fue una de las primeras, todavía los casos en la provincia eran pocos, así que a ellos le hicieron el test a todos mis hijos, mi esposo, al día siguiente que me dieron el diagnóstico positivo a mí y les dio negativo. Cumplieron los 14 días de cuarentena y ya tuvieron el alta, ya no le volvieron a hacer otro test de control. Si le tengo que decir, a mí sí. Si le tengo que decir a usted qué recomendación da o qué es lo que dice, claro, es mucho más difícil porque usted ni siquiera sabe cómo se contagió, o sea que lo que estricto que debe ser para usted avisar cómo tiene que la gente cuidarse, me parece que debe ser al máximo, ¿no es cierto? Indudablemente. Vemos todos los días que las recomendaciones, los paradigmas de la OMS van cambiando y eso se ve, se palpa en el día a día. Esto está en cualquier lado, inclusive ahora se dice que se puede transmitir a través del aire. Nosotros dentro de nuestro medio laboral teníamos
las precauciones propias de la zona. Si bien nos decían que el riesgo nuestro era bajo porque trabajamos en puestos de salud, pero está visto que no, porque hemos caído enfermos médicos, enfermeros, agentes sanitarios, o sea que el riesgo es alto y la única posibilidad que tenemos de evitarlo es tomando las medidas de precaución a diario, haciéndolas como parte de nuestra vida, creándolas como hábito, ¿no? Cuesta, es difícil, pero es la única forma, porque estamos todos en riesgo. Y quién se va a complicar o no, no lo sabemos, es una lotería. Obviamente que si hay enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, si son fumadores, si son personas de edad, tienen más riesgo, pero en realidad lo que nos muestra lo diario es que todos estamos en riesgo y cualquiera tiene la posibilidad de complicarse, de hacer una neumonía y de terminar en terapia. Así que las medidas de prevención, el distanciamiento social, el uso del barbijo, la higiene frecuente de manos, hay que usarlo a diario, inclusive dentro de la familia. Usted forma parte del ámbito de la salud, de hecho trabaja, ¿no es cierto?, en Fraile Pintado, en servicio de salud. ¿Cómo notó al personal de salud? Porque de repente dio la sensación de estar fuertemente afectado, ha tenido muchos contagios, ha sido de alguna manera, ¿no es cierto?, ha estado en las redes y en todos lugares el temor que hay adentro del ámbito de salud. ¿Cómo nota usted a la gente de salud? Sí, obviamente que con todo esto ya las medidas de precaución, de prevención se toman desde otro punto de vista, ¿no? O sea, hoy todos trabajamos con todos los equipos de protección personal. El miedo siempre está. Yo vivo acá en Libertador, me formé como médica generalista en el Hospital Orías y lamento que muchos de mis compañeros de trabajo, enfermeros de edad ya estén con coronavirus, estén en San Roque, estén algunos con cuadros de salud complicados. La verdad que da miedo, pero bueno, muchas veces el miedo paraliza, entonces tampoco es la idea de generarlo, ¿no? Y como yo decía, por ahí no es momento de actuar y tomar todas las medidas de prevención que tenemos disponible el día de hoy, tratando de trabajar lo más a conciencia posible y no teniendo tanto pánico a esto, porque si no paraliza y ayuda también a que muchos que estén en riesgo terminen enfermándose por esto, ¿no? Por el tema del miedo, porque le baja las defensas. Así que no tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo le dijeron a usted que va a ser los próximos días, digamos? O sea, terminan los 14 días de su cuarentena la semana que viene. ¿Usted vuelve a trabajar? ¿Cómo es su vida posterior? Sí, terminan mis 14 días, vuelvo a trabajar con todas las medidas preventivas como si nunca lo hubiese tenido. El nivel de anticuerpos que yo creé no son muchos, es un número bajo. Supuestamente me van a volver a controlar en 14 días más, a ver si mi nivel de anticuerpos se elevó, pero ya estamos viendo en el país muchos casos de personas, sobre todo que trabajan asociadas a la salud, que se están recontagiando. En esta misma pandemia tuvieron al principio, están teniendo un segundo cuadro ahora. Así que nosotros no estamos exentos del riesgo ese de volvernos a contagiar, ¿no? Así que tenemos que comportarnos y actuar y trabajar como si no hubiésemos tenido la enfermedad. Le preguntaba porque había escuchado al gobernador la vez pasada y algunos ministros que decían, bueno, son soldados que se van cayendo y hay que reemplazarlo. Cuando habló el caso de enfermeros, de habilitar, ¿no es cierto?, a quienes por ahí no han recibido el título porque necesitaban gente. Claro, la pregunta es si se podía volver. Me lo ha explicado claramente. Digamos, el caso suyo desarrolló poco anticuerpo, puede llegar a tener la enfermedad de vuelta. Sí. Lo que se ha visto en los últimos estudios es que muchas personas que han sido asintomáticas o sintomáticas leves les suele pasar esto de generar pocos anticuerpos. Así que nada, tenemos que volver a trabajar como si nunca hubiésemos tenido la enfermedad, con todas las medidas de precaución de cualquier otro compañero que realmente no tuvo el coronavirus, ¿no? Y sí, ahora estaba viendo que están mandando ayuda de Nación para hacer soporte, sobre todo en los hospitales que tienen terapias intensivas como el San Roque o hospitales grandes como el Pablo Soria. Me parece súper necesario
que están agotados los que quedan trabajando y muchos que o empiezan a contagiarse o tienen que estar aislados porque han tenido contacto estrecho con algún paciente. Entonces lo que es recurso humano en la parte de salud hoy por hoy está bastante complicado. Muchas veces nosotros cuando analizamos desde afuera, ¿no es cierto?, lo que pasa, somos muy propensos a echar culpas, digamos, evidentemente. Sobre todo los que no estamos en la línea de batalla, digamos, nos resulta muy fácil echar culpas y distribuir responsabilidades. Claro, yo la estoy escuchando a usted, digo, ¿y qué responsabilidad hay en esto cuando no sé ni cómo me he contagiado, ¿no? Qué complicado que es esto, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Ya el ser comunitario en realidad no pueden determinar, salvo que sea contacto estrecho. O sea, si alguien de mi familia se hubiese contagiado, era indudable que lo había contagiado yo, porque era la que estaba conviviendo con ellos. Pero el resto de la población, el resto de la sociedad, el resto del personal de salud, es muy difícil porque está en todos lados y tenemos un alto porcentaje, como es mundialmente conocido, un alto porcentaje de personas que cursan el cuadro viral de forma sintomática. Ni siquiera se enteran que han estado en contacto con el coronavirus o que están cursando el cuadro de coronavirus porque no tienen ningún tipo de síntoma. Entonces, cuesta mucho saber quién. Contacto estrecho que yo ya he sabido no lo tengo, pero la verdad que la semana previa que no tenía síntomas trabajé normalmente y en general vemos muchos pacientes, entonces es muy difícil determinar quién me pudo haber contagiado. Y así le pasa a la mayoría. O sea, nadie se enferma porque quiere, ni nadie contagia porque quiere. Pasa esto, que hay un periodo de incubación asintomático o directamente cursa toda la enfermedad de forma asintomática, entonces la persona nunca se entera que tuvo coronavirus. Doctora, usted vuelve a su casa y le hago una pregunta muy indiscreta, pero ¿y la gente cómo reacciona? ¿La miran como si estuvieran, nadie quiere acercarse? ¿Cómo el barrio? Hubo hasta reacciones en Buenos Aires realmente insólitas, digamos, en esto. ¿Usted sufrió esto? ¿Se sintió algún momento discriminada, usted, su familia, por este tema, digamos, o no padeció esta situación? No, la verdad que no, todos mis vecinos, mis compañeros de trabajo, compañeros de trabajo de mi esposo, siempre estuvieron apoyando, deseándonos una pronta recuperación. La verdad que al inicio de todo esto y sobre todo en pacientes como fue mi caso, que tuve síntomas leves, la angustia es mucha porque primero que es algo desconocido, que si bien yo me sentía bien, siempre estaba la posibilidad de que en algún momento me pudiera complicar. El miedo de la familia, de que pudiera contagiarse, enfermarse más grave de lo que estaba yo o algún compañero de trabajo. Al inicio eso de los comentarios que sí, que seguramente fue a trabajar enferma, que puso en riesgo a compañeros de trabajo innecesariamente. Yo, como le decía recién, en realidad nunca tuve síntomas respiratorios, de hecho nunca sospeché coronavirus, mis síntomas eran inespecíficos, entonces al inicio cuesta un poco eso. Pero después, de acá de mi gente, de mis vecinos, no, la verdad, todos se portaron bien, todos ofrecieron su ayuda. Hay que tener en cuenta que no solamente estaba yo lejos, sino toda mi familia aislada. Así que el resto de mi familia colabora, traía elementos de limpieza, alimentos, bueno, todas esas cosas que uno por ahí sin saberlo no lo tiene mucho en cuenta, ¿no? Y hay que pasarlo para entender de qué se trata. No es nada fácil. Obviamente que cuando alguien tiene un cuadro más grave, la prioridad pasa por otro lado y es recuperarse de ese cuadro que lo llevó a internación o que lo llevó a una terapia. Pero cuando uno no está tan mal, todas esas cosas desde el punto de vista psicológico influyen y mucho. Pero bueno, gracias al acompañamiento de la gente, al soporte por ahí psicológico de algunas amigas y así uno va saliendo, ¿no? Y doctora, después ya queda como más de la historia. Doctora, muchas gracias por atendernos y un gusto escucharla bien, digamos, y recuperada. Gracias, Alberto, un gusto haber charlado con usted, haberlo conocido, porque la verdad siempre lo veíamos por tele. Un saludo a todos ahí y muchas gracias por la entrevista. Espero que sea de utilidad para